en realidad no es el fallo de Clarín, ¿no? El gobierno dice, justo este no es el fallo de Clarín. El fallo de hoy significa que gana el gobierno por primera vez una batalla judicial fuerte con el grupo Clarín. ¿Cómo estás viendo el tema, Paulino Rodríguez? Bueno, buenas noches, gracias como siempre, Maxi. Sí. Bueno, da la impresión que sí, que efectivamente es la primera vez que el gobierno le doblega a Clarín en la justicia lo que hasta aquí no había podido, ni siquiera el 7D, y que había meritado un pronunciamiento masivo incluso de los jueces el día previo o el día en el cual la Cámara se expidió contra los intereses del propio gobierno, que fue el 6D, que se convirtió en un 6D judicial, según la mirada de la mayoría. Clarín va a apelar, es lo que ha dicho. Hasta aquí lo que se ha levantado es la cautelar sobre la cuestión de fondo de los dos artículos, el 45 y el 161. Hoy no rige la cautelar, hoy está el fallo del juez Alfonso. Supuestamente Clarín debe desinvertir las empresas que no se adecúan a la ley de medios. Como no presentó un plan de desinversión, será el gobierno de hecho el que efectivamente de oficio actúe, y aquello que exceda el marco legal que la ley contempla de lo posible para un grupo de medios, lo tendrá que licitar, y en ese contexto aparecerán oferentes y habrá cambio de titulares, ahora con la salvedad de que la apelación de Clarín terminará en la Cámara luego se deberá expedir, pero todo termina en la Corte. Pero para un poquito. Primero, cuando apela Clarín, ¿se suspende el fallo? Es decir, ¿se suspende el fallo de primera instancia y vuelve la cautelar? ¿No? Sí. ¿Sí? Puede ser. Hay una interpretación, hay una duda. Hay una interpretación, pero puede ser. Pero a ver, el tema de fondo, ¿vos crees que el gobierno va a dejar ahora que vaya a la Cámara y que la Cámara duerma el expediente? No, el gobierno ahora va a usar el famoso per saltum. Con fallo de primera instancia de Alfonso, no lo que va a hacer el gobierno... A la Cámara. No, me parece que no va a dejar. La Cámara, el gobierno considera que la Cámara es una Cámara de Mañeto. Pero es que la Cámara no se expidió sobre la constitucionalidad, ¿o no? La Cámara tiene que expedirse. Pero para eso está el per saltum. Con fallo de primera instancia, eso la ley de per saltum lo dice claramente. Sí. El gobierno la aplicó mal la semana pasada, pero en este caso, con fallo de primera instancia, con sentencia de primera instancia, puede hacer una presentación de per saltum, saltear a la Cámara e ir directamente a la Corte Suprema para que Clarín apela y Clarín quiere llegar a la Cámara. Y si la Corte acepta. Y si la Corte acepta. Claro, ahí está la pregunta, si la Corte acepta o no el per saltum, que es la pregunta del momento, ¿no? Yo la verdad que me abstengo de opinar porque no soy abogado y pero creo que entra en un terreno así judicial. Farragoso jurídico. Sí, ahora la pregunta es... Los términos, hay que prestar atención a los términos en los que los jueces en cada instancia vayan a aceptar o no las apelaciones de Clarín. Ahora la pregunta es, ¿ganó una primera pulseada el gobierno frente a Clarín después de varios reveses judiciales? Y además es importante porque es sobre la cuestión de fondo, justamente, sobre si es constitucional o no que el artículo 161 establezca que hay que desinvertir. Me parece que hasta ahora lo que había era victorias parciales. Esta también es una victoria parcial, pero sobre la cuestión de fondo. Y eso es lo que hay que ver ahora. Sí, a partir de cuándo hay que desinvertir, ¿no? Porque el fallo no lo dice. El fallo de Alfonso no dice si mañana tiene que desinvertir Clarín. Sabatel, Kunkel dicen ya, empieza a regir. Y no Clarín dice debería empezar a regir un año. Bueno, esa era la otra duda. Esta era la otra duda, que había varios juristas notables que en internet hoy, en las redes sociales, planteaban que Alfonso no dice nada de cuándo empieza a regir. Si empieza a regir mañana, el artículo 161, como dice el gobierno, mañana sábado, lunes, o dentro de un año, dentro de 9 meses, ¿cuándo empieza a regir? A ver, despejada la incógnita y la interrogante respecto a la cuestión de fondo y a la constitucionalidad de la ley, Clarín dice, ahora empieza a regir el año, porque hasta tanto no había certeza, no había un año, porque de hecho pasaron 3, y el gobierno dice, no, como está la certeza y ya pasaron 3, no podemos darle un año más porque serían 4, entonces tenemos que aplicar la ley el próximo lunes. Me parece que terminamos en una, efectivamente, una discusión judicial donde, como todo en la Argentina, como la ley se interpreta no se cumple, en líneas generales, vamos a terminar interpretando la ley más que haciéndola cumplir. A ver, más allá del tema de la interpretación con la justicia, ¿no? Y más allá de la publicidad del gobierno con Clarín, Cristina, esta semana parecía que había elegido un nuevo enemigo K, que era la justicia, ¿no? Porque Cristina estuvo durísima, entre lo de Trimarco, lo del fallo Marita Verón, bochornoso, con las 13 absoluciones, y la pulseada del gobierno que venía con la prórroga de la cautelar, Cristina puso en la mira no solamente a la justicia en general, sino a la Corte Suprema. De hecho, ahora van a ver, ayer salió a contestarle, tenemos el tape en una reunión entre magistrados de Ricardo Lorenzetti, el titular de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, la pregunta es, con este fallo dando vuelta, ¿hacia dónde va Cristina? ¿Qué es lo que va a hacer Cristina
de ahora en más, que tenía como principal enemigo a Clarín, que enfiló hacia la justicia? ¿Cuál es el objetivo de ahora en más de la presidenta? El debate sobre la continuidad de Cristina Fernández de Kirchner, más allá de 2015, se convirtió en el eje de las disputas internas del oficialismo, en especial dentro del PJ. Para unos, la presidenta es la única capaz de sostener el modelo, de garantizar la profundización del cambio. Para otros, llegó el tiempo del recambio. Cristina Fernández apuesta a mostrarse como el único actor indispensable e insustituible del tablero político. Para la presidenta, la gestión es su gestión, a título personal. Incluso la acumulación de reservas para el pago de deuda fue presentado como un esfuerzo que ella realiza en persona. Nunca se me ocurrió cruzarme de brazos ni echarle la culpa a la deuda para decir tal o cual cosa. Me hice cargo, me arremangué y me sigo arremangando para juntar la plata todos los días que permita pagar la deuda. Pero en el oficialismo no todo es Cristina. Lanzado a la pelea por la sucesión, Daniel Scioli ya no disimula que ha comenzado a moverse, a intentar por primera vez un armado electoral propio. No es el único. Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y José Manuel de la Sota también salieron a caminar el territorio. La gran duda es qué hará la presidenta. Hasta ahora dice poco, solo que el futuro la encontrará en el lugar que la militancia le asigne. Pero sus alfiles no dejan de hablar de una reforma constitucional que le habilite una nueva reelección. La apuesta frustrada por el 7D llevó a Cristina Fernández a cambiar de adversario. De los medios concentrados pasó a la corporación judicial. Que cuando a algunos le fallan los fierros mediáticos, intentan construir fierros judiciales para poder tumbar o voltear gobiernos. Con el escandaloso desenlace del juicio por Marita Verón, la presidenta apuntó a generalizar el repudio hacia el sistema judicial. A su manera, la presidenta recogió uno de los reclamos que impregnaron las marchas del 13S y del 8N. El pedido de más y de mejor justicia, pero lo convirtió en un ataque a otro poder del Estado. ¿Será la reforma del sistema judicial la nueva bandera que utilizará el oficialismo para galopar un complejo año electoral? Bueno, ese era un interrogante hasta hoy a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, cuando se conoció el fallo del juez Alfonso, ¿no? Cristina dice, bueno, pongo en una misma fila y agarro y voy contra los jueces, que hay mucha opinión pública muy enojada, con razón, con los jueces, porque hay un problema de inseguridad, que no es solamente un problema de la policía, sino también es un problema del Poder Judicial. Entonces, que respecto pongo a eso, ahí también a los jueces que le dan la razón a Mañeto, pero una semana después del frustrado 7D, el gobierno tiene este fallo para seguir avanzando con la ley de medios. A ver, el gobierno cuando ha construido política y ha construido poder, lo ha hecho además en desmedro de alguien, para ocupar el espacio de alguien. Yo pensé que el argentino está enojado. Si la presidenta se pelea con el que se pelee, va a tener razón en parte, contra el sector social que se nos ocurra. Hasta nos hemos peleado con la clase media cuando la Argentina es constitutivamente clase media. La hemos denostada desde incluso el propio poder, y hemos discutido si está bien o está mal ser clase media. Es una lógica de construcción política del kirchnerismo. Bueno, pero así eso lo le ha dado hacía resultados. Desde el 2003 y así lo ha hecho Cristina. Lo que pasa es que está invalidando aquella reforma que fue muy, yo diría, considerada en el buen sentido por todo el arco incluso político, y nadie discutía, que incluía la renovación de la Corte, una Corte enormemente más prestigiosa que la que había en Argentina. Bueno, pero vos fíjate, el gobierno, o Cristina por lo menos en las últimas semanas, cuestionando también a la Corte. De hecho, anoche, Lorenzetti, en una cena de la Asociación de Magistrados, se ha dicho muchas cosas de Lorenzetti, del presidente de la Corte, que yo creo que estamos hablando, y 2 o 3 de cada 10 televidentes saben quién es Ricardo Lorenzetti. Bueno, en el gobierno dicen que tiene aspiraciones presidenciales, que Lorenzetti quiere ser presidente. Medio difícil que lo sea porque tiene un nivel de desconocimiento enorme en la opinión pública. Anoche vos estuviste, Mariano, en la Asociación de Magistrados. ¿Había bronca con el gobierno? Es decir, ¿Lorenzetti salió a contestarle directamente a Cristina? Sí, salió en un video. Obviamente sí. no tomó parte de la cena de la Asociación de Magistrados. Una Asociación de Magistrados que además está muy asociada con esta lista Bordeaux, que es la que se terminó imponiendo, que tiene un sesgo muy antioficialista, por supuesto. Pero fueron sugestivas las palabras de Lorenzetti, porque es un hombre por lo general muy contemporizador,
de perfil bajo, Sí. digamos. Perfil bajo. Últimamente está cada vez con perfil más alto. Sí, me corrijo. Sí. En realidad es una persona que quiere aparecer en todos lados, pero de ninguna manera ser asociado a la confrontación. Y sin embargo, cuando arranca la locución ayer en este video, de las primeras cosas que dice es: la justicia no es una corporación, la justicia es un poder del Estado que viene a defender los intereses de todos. Sí. Algo que me parece que debe haber sido de las declaraciones más fuertes que hizo Lorenzetti desde que asumió la presidencia. ¿Querés escucharlo? Presten atención, por ahí les parece aburrido, no es un político, habla en tono monocorde. Pero es el más político de los ministros de la Corte. Presten atención. Este señor, Ricardo Lorenzetti, es presidente de la Corte Suprema de Justicia. Supuestamente está a la misma altura dentro de los tres poderes del Estado que Cristina Fernández de Kirchner y que el presidente provisional del Senado. Y en este caso es Amado Boudou. Bueno, Beatriz Rosqués de Alperovich. Esto dice Ricardo Lorenzetti. Cristina había hablado de la corporación judicial. Decía que los jueces se habían convertido en una corporación que defendían intereses particulares. Presta atención lo que respondió Lorenzetti. Nosotros no somos una corporación, somos un poder del Estado. No somos una corporación porque no defendemos intereses personales ni posiciones particulares dentro de la sociedad. Lo que nosotros defendemos son los intereses de los ciudadanos, son las libertades de los ciudadanos frente a los poderes económicos, poderes fácticos, otros poderes del Estado. Entonces, la gran diferencia que existe entre una corporación y un poder del Estado es que la corporación defiende sus propios intereses. Y nosotros no hacemos eso, nosotros defendemos los intereses de los demás. Y por eso es tan importante para los ciudadanos que exista un poder judicial y que ese poder judicial sea independiente de todos. Bueno, el poder judicial independiente de todos, ¿no? Ya lo había dicho en su momento del poder económico, pero también del poder político. Sí. Yo por principio le escapo a las generalizaciones. Sí. O sea, la justicia, claro, la democratización, la corporación judicial o periodística. Vos tenés a Ollarvide y tenés a Lorenzetti, tenés a Rafeca y tenés a Ahora coincido con Bonadío. Paulino, que uno de los primeros y más importantes logros de Néstor Kirchner fue haber designado una corte que realmente ha mostrado signos de independencia. Lo que me parece que no está a la altura de ese logro es que la presidenta, si la Corte le falla en contra, la transforma en una corporación que defiende sus propios intereses, porque va en desmedro del Poder Judicial, independientemente que no es mi especialidad, reitero, pero a mí me parece que, como en toda actividad, debe haber jueces honestos y probos. De hecho, conozco a varios, y otros que son muy sospechosos, como los del caso de Tucumán, pero hay también mecanismos para depurar a los jueces y no esta figura de cargos vitalicios que son intocables por toda la eternidad. Y pero así lo dice... Es un mecanismo institucional que tendría que funcionar, y si no funciona, hay que hacerlo funcionar. Ahora, así dice la Constitución, que los jueces ejercen sus funciones hasta que se jubilan o son destituidos por mal desempeño. Ese es un elemento que hace pensar que es una corporación. Sí. Ese es un elemento justamente que hace pensar que la justicia es una corporación. Pero así lo dice la Constitución. Está bien, pero digo, no tiene nada que ver con la realidad de hoy, me parece. No necesariamente es peyorativo el término corporación. Lo que pasa es que el gobierno se ha encargado de darle esa carga simbólica permanente. La corporación de la Iglesia, la corporación... No, pero defienden intereses particulares. Las corporaciones defienden intereses particulares. La distinción de Lorenzetti no está el bien. interés general que defiende el Estado. La distinción de Lorenzetti está bien. Es decir, nosotros no somos la corporación empresaria que defiende los intereses de los empresarios, no somos la corporación sindical que defiende los intereses... O sea, debemos representar los intereses de todos. Lo que pasa es que eso no está muy claro tampoco, si la justicia lo hace. Si defiende la justicia que existe hoy, los intereses del ciudadano común. Esta es una gran asignatura. Yo creo que sí, que la Corte Suprema, que la justicia es distinta a la corporación empresaria, sin duda. Ahora, ¿está cerca de la ciudadanía esta justicia de hoy? Desde la Corte hasta el juez de primera instancia. Todas las leyes están cerca de la ciudadanía, porque muchas veces nos indignamos con fallos judiciales que nos parecen terribles injusticias, pero en realidad respetan leyes que no son modificadas. Ahora se puso, otra vez en el tapete el tema de la reincidencia, etcétera. Yo pensaba, Maxi, volando un poco más bajo, lo que me parecía a mí es que llamativamente es muy probable que la Corte termine fallando a favor del gobierno en el caso de la ley. Todo indica que está a favor de la constitucionalidad del artículo. Esto me parece que también te da una pauta de cómo construye poder y cómo ejerce el poder el gobierno. El gobierno quiere
que se sepa que se va a aplicar la ley de medios, pero porque el gobierno lo quiere y porque el gobierno lo impone. Es decir, lejos de ser una falencia de este gobierno, el gobierno se fortalece en eso y exhibe que de esa manera es a través de la cual impone determinadas... También es cierto que en esa batalla, Maxi, el gobierno va a fondo a tal punto que Diana Conti y Edgardo de Petris plantearon la idea de elegir con el voto democrático y popular a los jueces, es decir, de convertir a los jueces en diputados o senadores. A ver, Diego Bocio, que no cumple fallo desde el ANSES, a los jubilados, los más postergados, porque dice que la plata no alcanza para todos, sin embargo con la ANSES se hacen muchas otras cosas independientemente de los jubilados, sin discutir si está bien o está mal, es un hecho. Diego Bocio los invita a formar un partido político y a postularse. El juez es distinto el mecanismo de selección. Esto es una locura, elegir un juez por el voto popular, juez que va a tener que ir a buscar el voto, va a tener que tener plata para hacer campaña, le va a deber favores a alguien, es un delirio y una cuestión casi demencial no existente en ningún país del mundo, pero lo han planteado para tratar de, si es un escollo algo, también borrarlo, no importa el cómo. La Presidenta lo dijo en ese discurso de la impotencia, a mi gusto, uno de los menos felices de la Presidenta el domingo, hoy muy fortalecido, insisto, por el fallo, como lo hablábamos, pero uno de los peores, a mi gusto, dijo que debe someterse a la voluntad popular. No, el juez se somete a la ley. Ahora, porque es el juez el que es el dique de contención para cuando una mayoría quiere avasallar las libertades de las minorías. ¿Quién garantiza a las minorías de lo contrario? O toda ley por ser ley es legal y punto. No hay control de legalidad emanado por un derecho republicano en la Constitución. Ahora, te digo una cosa, Paulino. Yo creo que la discusión en este momento, todo indica que la Corte va a fallar a favor de la constitucionalidad del 161. ¿Pero por qué? Para el gobierno esto es desde mi punto de vista, una primera victoria, pero con un signo de interrogación grande. El gobierno va a ir a la Corte, Per Saltum va a ir a la Corte, hay que ver si la Corte acepta o rechaza. Da la impresión que la Corte se va a abocar al expediente, porque ya vino rechazando otras cosas, en esta se va a abocar. Ahora, no es lo mismo que la Corte diga es constitucional, se aplica dentro de un año y falle dentro de 6 meses, con lo cual los plazos ya se van para casi el 2015, que la Corte se aboca al expediente en 2 meses y diga se aplica a partir del momento del fallo. Es decir, me parece que ahí está el gobierno en su forcejeo con la Corte. Esa es en este momento la pulseada política. Hay depender también de que haya presión sobre la Corte, ¿no? Porque, o sea, esta semana pareció insostenible, ahora quizás la semana que viene todos los jueces van a ser buenos. Que no es que con toda la Corte el problema, ¿no? Claro. Me parece. El problema es con Lorenzetti, sobre todo. Claro, no van a tener un problema con Zaffaroni, por ejemplo. Zaffaroni es un juez militante, digamos. Afín, por supuesto, muy cercano, que repite palabras de ministros del gobierno. Entonces, el problema no es con la Corte en su conjunto, el problema es con Lorenzetti, que ya Néstor Kirchner en vida le había reclamado en su momento, bueno, él hablaba del partido judicial, o sea, lo apuntaba a Lorenzetti mucho, una famosa reunión de Magneto con Lorenzetti en la Corte, digo, hace tiempo que el problema, yo no creo que sea con la Corte, sino que es con Ricardo Lorenzetti, por eso Kunkel dice, quiere ser presidente que renuncie a la Corte. Me parece que el problema es con Ricardo Lorenzetti, después el resto es una Corte bastante pluralista, hay distintas visiones. Vamos a hablar un poquito de lo que yo creo que son las claves para el año 2013 y me va a ayudar Néstor Sibona, un especialista en temas económicos. ¿Cuáles son las certezas y las dudas que plantea la economía que viene, la economía del 2013? Hoy fue un día muy importante, el gobierno yo creo que estuvo remando todo el año para llegar al día de hoy. Hoy se pagaron 3.500 millones de dólares del cupón PBI, se fueron 2.600 millones de dólares de las reservas, porque 2.600 millones se pagaron al exterior, no volvieron. Las reservas cayeron a 43.080 millones de dólares. Es un nivel de reserva, ahora vamos a discutir con Néstor, que me parece es un piso. Lo deseable sería 4.000 millones menos que a fin del año pasado, cuando se impuso el cepo cambiario para blindar las reservas. Bueno, ahí está el interrogante, ahora van a ver, y son 9.000 millones de dólares menos de reserva que hace 2 años. En diciembre del 2010 había 52.000 millones de dólares de reservas. Argentina ha perdido reservas en estos 2 años, a diferencia del resto de los países de la región. Los desafíos de la economía que viene, clave para saber qué puede pasar con el escenario político del 2013. El principal interrogante que tiñe las especulaciones en torno a la economía que viene es si la Argentina regresará a la senda del crecimiento. La recuperación de Brasil y la promesa de una cosecha récord entusiasman a los más optimistas. Las dudas crecen en torno a las dificultades que llegarán de arrastre, más allá
del brindis de fin de año. El gobierno ya anticipó que no modificará el esquema de restricciones a la compra de dólares que impactó fuerte en algunas áreas de la economía, como el mercado inmobiliario. La política monetaria, concentrada especialmente en la acumulación de divisas para el pago de la deuda, podría tener un nuevo desafío si avanza en los Estados Unidos un acuerdo para que los fondos buitres ingresen al canje de deuda. En las últimas horas se coló un nuevo frente de presión sobre las cuentas públicas. La pelea entre el gobierno y la Corte Suprema para que se paguen los juicios a los jubilados que reclaman una actualización de sus liquidaciones. Pero el principal desafío que enfrenta la economía argentina es la inflación, que ataca especialmente al bolsillo de los sectores más vulnerables y que a través de las negociaciones paritarias impulsa a cada vez más trabajadores a pagar el impuesto a las ganancias. La inflación es una debilidad de la gestión que se ha convertido en una de sus principales debilidades políticas. La pelea con los sindicatos, teñida por el calendario electoral, será una de las marcas de la discusión económica de 2013. A ver, Néstor Sigona me va a ayudar. Néstor, que bueno, es un columnista económico muy avesado. A ver si compartís, y que tenemos en general, en algunas cosas coincidimos, en otras visiones de la economía seguramente estamos en visiones bien encontradas. Es Lolo. A ver, pero nos vamos a quedar sentados acá a ver si coincidís conmigo. Para mí estas son las certezas de la economía 2013. Lo que sabemos que va a ocurrir el año próximo. El cepo del dólar se va a mantener. Sí, señor. No hay duda de que se va a mantener con 43.000 millones de dólares de reserva. La inflación va a tener un piso del 25%. Ahora, y con eso vamos a tener atraso cambiario, porque la inflación va a ser superior a la evolución del dólar. El ritmo de evaluación se está aumentando en estos últimos meses, pero está por debajo de la inflación. No tan por debajo como el año pasado, cuando la inflación fue del 23, 24 y el dólar subió a 8. Este año puede andar alrededor de 15, pero igual está por debajo. Bueno, esas son dos negativas, si se quiere. Argentina no puede desmontar el cepo del dólar en el 2013. Para mi gusto incluso lo tiene que endurecer. Es decir, no va a haber dólares sobrantes. Para turismo al exterior, por ejemplo. Tiene que endurecerlo para lo que quiere viajar al exterior, tiene que tratar de ahorrar vía importaciones la mayor cantidad de dólares, pero bueno, se mantiene el cepo al dólar. Inflación piso 25, este año hubo 25% de inflación y la economía no creció casi nada. El año que viene, si crece más, es difícil bajar del 25, y es difícil que Moyano pueda cerrar que Cristina pueda cerrar un pacto social con Caló, con Moyano cascoteándole al rancho. Y un pacto social que apunta a desindexar el mínimo no imponible de ganancias y a lo posible desindexar los salarios. También las paritarias en un año electoral va a ser un poco difícil, poco difícil. ¿Ponerle un tope a los salarios en un año electoral? No, mira, un pacto social puede servir para mejorar las expectativas si vos tenés un plan económico detrás para frenar la inflación. Si no lo tenés, es para lograr un resultado en tiempito. Sí, se puede descartar, no sé. Se entiende como pacto social o el acuerdo que está promocionando. Primero hay que entender que es Guillermo Moreno el que lo está impulsando, no es algo formal del gobierno, digamos, ha sido una convocatoria formal. Moreno se lo por su cuenta. Pero, digamos, es algo que tranquilamente se podría haber involucrado directamente a la presidenta y no lo hizo. La presidenta lo envió a Moreno, le dio un guiño por encima incluso de otros funcionarios o incluso el propio ministro de Trabajo, que tranquilamente podría haberlo encabezado. A ver, respecto a las dudas y la certeza, para completar las certezas entonces, cepo al dólar, piso de inflación 25%, atraso cambiario salvo que Brasil vuelva a apreciar mucho el real, a bajar el dólar en Brasil, cosa que nadie cree que vaya a ocurrir, y a favor, soja y Brasil juegan a favor. Sí. Soja porque va a haber mayor cosecha a precios de $500 y Brasil porque se está recuperando. Y la mitad de vencimiento de deuda de este año. Sí, señor. Esas cosas juegan a favor el año que viene. Porque y lo tenemos que hacer. Cree que se pague el cupón de PBI como se pagó hoy. Claro. Y eso hay una diferencia de centésimas que supongo que el gobierno lo va a hacer jugar a favor. Si diera que la economía de este año, 2012, crece más de 3,25%, se gatilla el pago del cupón de PBI. Nadie cree, creo que ni el propio INDEC va a hacer ese numerito, probablemente el crecimiento esté por debajo. O sea que el año que viene va a haber que pagar mucho menos deuda que este año. Exactamente, pero eso no significa que mejores reservas, porque el gobierno, en la ley de presupuesto, ya cantó PRI y dijo, hay 4.000 millones que si no se gatilla el cupón de PBI, no lo dice en estos términos, se van a usar para inversiones prioritarias. Muchos piensan en Es decir, que va a usar las reservas para otra cosa. Bueno, ¿cuál es la duda, desde mi punto de vista, de la economía del 2013? La duda es esta. ¿Cuál es el crecimiento? Esa es la clave
respecto a las dudas de el 2013. ¿Cuál es el crecimiento económico? Y en todo caso, si los factores que juegan expansivamente a favor del crecimiento, como decíamos, Brasil, la mayor cosecha de soja, el propio gobierno metiéndole al gasto público en el año electoral de manera expansiva, no son compensados por los factores negativos, no son compensados por el cepo al dólar que te mató la construcción, por el atraso cambiario que te genera muchos inconvenientes en las economías regionales y en general por la incertidumbre política que se viene en el año electoral. ¿Cómo estás viendo vos la...? Coincidimos casi 100%, ahora vamos a ponerle matices. Sí. Mira, yo creo que cuando vos decís, das como presupuesto, se mantiene el cepo cambiario, yo coincido. Cuando vos cerrás la salida de dólares, también cerrás la entrada, que es lo que pasó este año. O sea, se frenó la fuga de capitales, pero no entró un dólar. ¿Y eso? ¿Y por qué se pierden reservas? Porque se siguen pagando cosas, interés de préstamo al exterior, turismo al exterior, el que puede sacar por algún lado lo saca, y la verdad que ahí está el gran problema. Vos estás sentado arriba de un stock de reserva que es como una barra de hielo que se te va descongelando. ¿El año que viene aguanta? Sí, aguanta, pero por factores exógenos que no dependen de la política económica. Es decir, por los dólares que te entran por la soja. Claro, la cosecha de soja y de maíz, pero ojo que está el tema de las inundaciones. Antes era el problema de la sequía, ahora pasa a ser el de la inundación. La reactivación de Brasil viene más lenta de lo que se esperaba. Y afecta básicamente a la exportación de autos, que a su vez la exportación de autos se hace con autos que tienen componentes importados, con lo cual no es 100% mejora de balanza comercial. Tienes el déficit energético también. Si la economía crece más, se requiere más energía que la Argentina tiene que importar a precios caros. Justamente, mirá las otras dos placas. Mirá las otras dos placas. Hablando de las reservas. ¿En cuánto quedaron hoy las reservas? En 43.000 millones de dólares, 43.080 millones de dólares las reservas. En el 2010... En diciembre del 2010 tenía 52.000 millones, 9.000 millones de dólares más. Y en el momento, como lo que decía recién Néstor Sibona, en el momento de aplicar el cepo al dólar, tenías 47.500 millones de dólares de reserva, la primera flechita azul. Es decir, hoy tenés 43.000 millones, tenés 4.000 millones de dólares menos de cuando aplicaste el cepo al dólar. Primera conclusión, para mí es polémico, ¿no? Lo que voy a decir. Pero si no aplicabas el cepo al dólar, hoy no tenías 43.000 de reserva, tenías muchísimo menos. Era una sangría que te generó un montón de inconvenientes, pero Moreno cerró el torniquete. Sí, le puso a la economía un torniquete. Cristina, Chegaray, todos pusieron el torniquete, pero me parece que había una opción en octubre del año pasado. Retocar la política que ya venía. Lo que hubo este último año, desde el 31 de octubre, lo digo precisamente cuando se impusieron los primeros controles cambiarios, que había que pasar por la FIP para ver si se podía comprar dólares o no. El gobierno ahí tenía otra opción. Era decir, muchachos, si me permiten lo coloquial, venimos de años de crecimiento a tasas chinas. Se nos desbocó la inflación. Nos pasamos de rosca con los subsidios, vamos a tener que empezar a corregir algunas cosas, el tipo de cambio se atrasó frente a esta inflación, vamos a empezar a hacer retoques graduales. Bueno, la sintonía fina que anunció Cristina. Lo que muchos... enfriar de 8 a 6 podría ser, ahora se bajó al 2. Lo que pasa es que ahora el mundo se fue enfriando, el mundo te enfrió la economía... obligadamente. No es relativo lo del mundo. El mundo Europa, pero el resto. Es el sur de Europa. Exactamente. No, pero ahora hay cosas que no te las enfrió el mundo. Más Brasil. La construcción creciendo al 10% y este año cayendo 2,5% no tiene nada que ver con el mundo. La crisis griega. Ahí fue el mazazo que le diste con el cepo al dólar. No tiene nada que ver con el mundo. Exactamente. La caída de la construcción del 10% de crecimiento al menos 2,5% es puro problema interno. Aparte, en la crisis mundial de 2009, ahí tuviste una caída, pero prácticamente, salvo China y algún otro país, que nadie te compraba y la Argentina, nada. Salvo el INDEC, que no tuvo recesión, fue una recesión generalizada. La economía crece mundial muy poco, a dos velocidades. Los países emergentes crecen mucho más que los desarrollados, pero no tenés eso te condiciona. Como dice, yo lo escribí el otro día, la gente yo creo que no dejó comprar departamento por la crisis griega o porque en Italia se fue Berlusconi y vino Monti. Ahora, Néstor, la pregunta es... Cambió la política económica. Cuando la gente votó en octubre de 2011,
votó en medio de una fiesta de consumo donde los que desconfiaban compraban dólares porque era lo más barato que había para comprar. Esto aumentó la fuga de capitales, pero creo que había una alternativa al cepo cambiario. El cepo cambiario modificó las expectativas, creó desconfianza, creó una sensación de crisis. Cada vez que el argentino controle cambiario, porque se acababan las reservas, había un fenomenal problema de sector externo y venía una devaluación. Con 47.000 millones de dólares, el gobierno tenía otro margen y tenía un capital político del 54% de los votos. No era inevitable ese cambiario. Ahora, si vos lo ves como una lucha entre el bien y el mal, corridas, conspirativa, bueno, ahí... No, yo no estoy justificando... No justifico el cepo cambiario. Lo que digo es que si vos no haces nada, tenés inflación del 25%. Pero podías haber hecho un atraso, Brasil te está devaluando. No haces absolutamente nada, no recortás subsidios y seguís con la misma política, tenés una fuga de capitales que es insostenible. Es decir, el gobierno... Con la misma política se le iban los dólares de la reserva, se los llevaban. Como lo que vos decís, el dólar estaba muy barato. A 4 pesos con 20, que fue octubre del año pasado, Argentina ahora, si el dólar en dólares quedaba muy cara. Y el dólar era lo más barato de la economía argentina. Si el dólar estaba barato, ustedes que son economistas, no era mejor tocar el dólar que yo soy periodista económico, que no finalmente cerrar la economía, porque además tenemos arbitrariedades respecto a el secretario de Comercio Interior determinando la política exterior comercialmente hablando y tratando de hacer el pacto social de la Argentina. El titular de la AFIP que recauda impuestos diciendo si pueden comprar dólares o no, con una metodología que nunca se pudo conocer ni sabemos cuál es, porque tengas plata en blanco, no tengas en blanco, da lo mismo. Claro, más o menos a toda la autoridad. Y los sectores que tienen que importar insumos, equipo, también se le transforman en una lotería, ¿viste? Digamos, tiene un nivel, era como poner una ficha en un tragamoneda y ver si te salía o no. La verdad que eso influyó en que se frenara la economía este año. Ahora, y a pesar de eso, la inflación no bajó, porque en el 2009, que hubo recesión, una recesión leve y cortita, la inflación bajó como 10 puntos. Esta vez tuviste la combinación de desaceleración económica y una inflación que se mantuvo igual y fue subiendo. Y eso es producto de desconfianza. Es decir, yo me cubro por las dudas porque no sé lo que viene, desde el lado de las empresas. Ahora, la pregunta es, el año próximo, a ver, Cristina, lo que decía respecto, el replay de esta semana, Cristina, respecto a lo que ha sido, yo creo que casi el objetivo primordial del gobierno en materia económica de este año. Juntar los dólares para pagar el BOE en 12... en agosto y para pagar el día de hoy el mayor vencimiento del cupón PBI, 3.500 millones de dólares. Fíjense, escuchen los discursos de Cristina y van a ver la prioridad que tenía para Cristina este tema de la deuda. El viernes vamos a pagar más de 3.500 millones de dólares del cupón de crecimiento de nuestro PBI. Nunca se me ocurrió cruzarme de brazos ni echarle la culpa a la deuda para decir tal o cual cosa. Me hice cargo, me arremangué y me sigo arremangando para juntar la plata todos los días que permita pagar la deuda. Nunca se me ocurrió cruzarme de brazos ni echarle la culpa a la deuda para decir tal o cual cosa. Me hice cargo, me arremangué y me sigo arremangando para juntar la plata todos los días que permita pagar la deuda. No tiene mucho sexapil político. Estoy juntando los mangos, pero parece que en la Argentina de hoy, bueno, en una Argentina en la que nadie quiere volver a las crisis del 2001, juntar los dólares sobre los dólares para pagar la deuda... Es el gobierno que más deuda pagó, ¿o no? Sin duda. Por un lado, mayor pagador de la historia. Por un lado la quita, pero por otro lado pagó como... Pagó primero al organismo internacional y después por adelantado, ¿no? Es cierto. Sí. Siempre. A mí me gustaría decir 2 o 3 cositas. ¿Tenemos tiempo? Sí. Lo voy a hacer cortito. Coincido, sí, es cierto que este gobierno pagó puntualmente toda la deuda de quienes aceptaron el canje, que tuvo una quita del 65%. A los que no aceptaron el canje hizo de cuenta que no existían, y por eso tenemos el problema de los fondos WIC. Como también dijo que no existían los que hicieron demanda ante el CIAD y ganaron, y eso el gobierno no lo tiene contabilizado como deuda, y sí la del Club de París, que hace años que está ahí dando vueltas. Que no se paga, no se paga. También y eso le saca a la Argentina acceso al crédito externo a largo plazo para financiar obras de infraestructura, que por ejemplo hay que pagar con el presupuesto de cada año. Ahora, con respecto a lo que decía la presidenta, esto de juntar dólar por dólar, en realidad hasta el año 2007-2008, durante el mandato de su esposo, la deuda se pagaba con superávit fiscal, o sea, con los pesos que el Tesoro le daba al Banco Central
para que comprar los dólares para pagar la deuda. Esto se modificó totalmente. Entonces, por empezar, los pesos que junta la presidenta somos los que nosotros pagamos como contribuyentes. No hay plata de la presidenta, es que administra. Y por otro lado, esos pesos ya no alcanzan. Y entonces el gobierno, otro cambio importante de este año, es que tiene que darle la maquinita del Banco Central para cubrir el agujero de financiamiento fiscal. Eso trae presión o inflacionaria o cambiaria, y lo sabemos lo que hace años que nos dedicamos a eso. O sea, puede decir que se terminó uno de los parámetros de la administración sana. Me entran 10, gasto 9, guardo 1, con ese 1 voy, compro dólares y pago la deuda. Hoy gasto 12, recaudo 10, me faltan 2, veo de dónde lo saco, tengo hasta aquí reservas del Banco Central, pero dejé de acumular, dejé de hacer una economía sana, y en algún momento, efectivamente, la cuenta me va a llegar. Es el superávit famoso primario antes de deuda. Es decir, yo en mi casa gano 10, pero cuando tengo que pagar la tarjeta de crédito, después de comer, de pagar todo, me faltan 2 y la tengo que pagar. Porque si no la pago voy a tener un problema, porque es un consumo que hice algún día. Ahora, este es uno de los grandes interrogantes indirectos, lo que vos planteás para el año que viene. ¿Qué va a hacer el gobierno el año que viene? Si aumenta el gasto, porque es un año electoral y todos los años impares aumentó el gasto... Sí. En proporciones del 35 hasta 47% en el 2007, hoy, como no le alcanzan los recursos, tiene que emitir más. Si emite más, son más pesos inflación frente a una cantidad de dólares que, como mostraba en el gráfico, baja. Eso crea una expectativa de problemas económicos, no para el 2013, pero sí a futuro. Sí, igualmente, a ver, el gobierno con el cepo del cambiario... Salvo que con cosecha haya algún problema, probablemente sea un poco mejor que este año. Y con el cepo cambiario, con el cepo al dólar ha frenado en gran medida la fuga al dólar. ¿Por qué? Porque quien quiere atesorar tiene que ir a comprar el dólar hoy a 6.55. Y ese dólar a 6.55, algunos dirán que es barato, yo creo que no es barato. Barato puede estar en 4.80 o 4.90, pero 6.55... Mirá la inversa. No sabemos. ¿Cuál es el que puedes comprar? Ponete los zapatos de un turista extranjero que viene a la Argentina, si cambia a 4.90 le resulta cara. 6.30 es otro color, pero claro, con riesgo. La otra duda es qué pasa con el poder adquisitivo, ¿no? de los asalariados. Es un poco lo que planteaba Mariano, ¿no? Me parece que eso también es importante porque es una variable que puede estallar en la calle, ¿no? Si la inflación es más alta, ¿qué va a pasar con los salarios? El tema del impuesto a la ganancia que reclama Moyano, digo, o sea, toda una agenda que está por fuera de esto por ahí que estamos charlando, pero que tiene que ver con la vida de la mayor parte de la gente. De hecho, Maxi, vos planteabas prácticamente como un dogma que el piso inflacionario para 2013 va a ser 25%. Sí. Sobre ese punto es donde quiere atacar Guillermo Moreno cuando convoca a los empresarios y a los trabajadores. Hay, por supuesto, mucha presunción de que va a ser muy difícil armar un pacto de esas características, pero justamente lo que dice... Te comento una frase concreta de Guillermo Moreno durante la reunión. Muchachos, no jodan más con la inflación. La inflación que nosotros damos en el INDEC es una que nos permite ahorrar plata afuera. La inflación real es otra. Eso es lo que vamos a atacar. Digamos, un reconocimiento explícito. Es decir, por primera vez Moreno ahí en esa reunión reconoció, miren, exactamente. Ustedes me están... jodan más con la inflación. Sí, pero no es la primera vez que se intenta que la inflación pasada no sea el piso de la futura, porque te la complica. Correcto. Pero la verdad es que el gobierno fracasó en los intentos anteriores. No, y además es difícil porque ponerle... Lo que decíamos antes, que no tenés un plan para... No, ¿Cómo convences a alguien de decir, firma por el 18 y después vemos? ¿Y cómo le pones el tope al salario en blanco, no? Porque lo que vos le pones al salario en blanco es mucho más abajo para el salario en negro, pero ¿cómo le pones el tope en un año electoral en el cual aparte necesitas que la economía recupere nivel de crecimiento? Bueno, la idea, si vos tenés pérdida de poder adquisitivo el año próximo, tenés menos consumo, menos crecimiento, en un año muy complicado para el gobierno, se juega todo en el 2013. La zanahoria en este caso es eliminar ganancias. De lo que se habla dentro del gobierno sin un compromiso formal todavía de parte del gobierno es reformulación completa del impuesto a las ganancias. Obviamente ese bache, que entre 8.000 y 10.000 millones de pesos, vos me lo dirás con más detalle, de alguna manera el gobierno lo va a cubrir, va a crear otros impuestos, o por lo menos eso es lo que está planificando. Pero una de las zanahorias de este pacto social es, bueno, si ustedes se allanan a una pauta salarial por debajo del 20%, nosotros analizaríamos una reformulación integral de ganancias e incluso la eliminación, lo que decían, todos coinciden los que hablaron con Cristina, que ella detesta cuando Moyano y otros dirigentes hablan del impuesto al trabajo. Ella quiere reformularlo de otra manera. Ahora, de ahí a la manera en que se vaya a cubrir ese bache, es uno de los abordajes, pero sí que es concretamente la zanahoria.
ampliar las asignaciones familiares y eliminar ganancias para una porción importante de los asalariados, no tiene tanto sobre margen todo aquellos fiscal, que están por debajo de gobierno. 25.000 pesos. Mariano, no tiene tanto margen, por eso este año no subió el mínimo imponible del impuesto a las ganancias. Ahí tenés otro porque como problema. dice Néstor, si elimina fuertemente o sube fuertemente el piso de ganancias y amplía asignaciones familiares, igual tiene que darle más a la maquinita. Y cuando le dan la maquinita... O generar otros impuestos, que era una de las ideas. Mirá, yo lo veo de otro ángulo, pero que coincido. El mínimo no imponible no se toca desde abril de 2011. Suponete que lo ajustan en abril de 2013, Sí. el año que viene, un poco antes de las elecciones. Si el gobierno quisiera volver al mismo nivel real, o sea, considerando la inflación, tendría que aplicar un aumento del 55%, ahora mismo, del 50%, digamos, 50-55%. Un gobierno que dice que la inflación es 10% y que si fuera de 25 el país estallaría, es muy difícil ese argumento. Es lo mismo que sacar el billete de 200 de 500 pesos. Entonces ahí tenés una limitante. Pero por otro lado, claro, tampoco podés generar semejante impulso porque se te puede ir a los precios. Es que es un año que el gobierno necesita darle impulso al consumo. Uno ve qué pasó con las jubilaciones. Mirá, en el 2011, año electoral, las jubilaciones entre marzo y septiembre, los aumentos aumentaron 37%. Sí, señor. Fue el mayor año desde que está la movilidad previsional en noviembre del 2008, el mayor año de aumento de jubilaciones, 37%, justo el año electoral donde, bueno, la fórmula es una fórmula impoluta y demás, pero dio 37%. Si me decís que la entendés cómo se llega a esa fórmula, listo, premio Nobel. 37% de aumento de los jubilados el año pasado, ¿no? Frente a 25% de inflación. Este año ya el aumento de jubilados fue 29%. Sí. Fue menos, ¿eh? Frente a 25% de inflación, los jubilados estuvieron un poquito arriba de la inflación. Pero no como el año pasado que recompusieron. Yo creo que el año que viene el gobierno necesita, para 6 millones de jubilados, necesita también un piso del 30% de aumento. Sí. Es decir, por eso es muy difícil en esa lógica de decir, bueno, vamos con 18 de aumento salarial. Ahora vos lees el presupuesto y cuánto dice, patean el tablero. 16%. Y fue votado a libro cerrado. Entonces no tenés señales. Maxi, Esas ¿no son hay las una incertidumbres. reforma impositiva en la cabeza del gobierno? Digo, porque vos decís hay que... En un año electoral, reforma Hay que impositiva incrementar el internacional. consumo. El IVA está en el 21% desde el 94. Néstor decía, desde el 2001 está el impuesto a las ganancias sin modificarse. El IVA, que es el impuesto a lo que consume cada uno de nosotros, y que es un impuesto muy regresivo y muy desigual, está desde 1994, en la época de Cavallo, sin tocarse. Bueno, Mirá, hay esa es la alícuota de alícuota, ganancia. La alícuota, Sí. que es el 21%. Pero cada vez que a vos te aumenta lo que compre un poco más, vos estás pagando un poquito más de IVA con ese 21%. Sí, y una cosa más, el impuesto al bobo, el impuesto al cheque. O sea, estás en blanco, emitís un cheque y pagás el 1,2. Estás en la economía informal, pagaste, sale 1,2 menos. No, Pero el gobierno no hablemos de bienes personales, que no se ajusta del 2007. Bienes personales Bienes que personales, por encima de 300.000 pesos lo pagás. Claro, cuando nació era el impuesto a la riqueza. ¿Se acuerdan? Ustedes son más jóvenes, pero yo me acuerdo cuando se votó, era el impuesto a la riqueza. Hoy, si tenés un departamento de un ambiente de capitales, entrás en la categoría Sí, porque impuesto además a la las relaciones riqueza. fiscales han ido aumentando. A ver, yo creo que el gobierno va el año que viene seguro y si va, vamos y lo aplaudo porque verdaderamente es algo impostergable con la eliminación de algunas exenciones de ganancias. La más obvia, a los jueces. A los jueces. Son 1.200 millones de pesos, no será mucho este año. Por año. Pero es bochornoso que los jueces no paguen impuestos Creo a que la el ganancia. discurso de Cristina también está orientado a eso, ¿no? Entonces, Ir preparando el terreno para... Ahí vamos, en marzo, apoyo totalmente, donde hay que firmar, hay que eliminar esa exención, no puede ser que los jueces no paguen impuesto a la ganancia, como si paga un petrolero que gana 10.000 pesos o un camionero que gana 8.000 pesos paga impuesto a la ganancia. Y Y su señoría Ollarvide no paga impuesto a la ganancia y después va a verlo a Federer con el anillito. No, dejemos de joder. Pero el problema es No puede otro, ser, es no que paga Ollarvide- cero impuesto a la ganancia. Es que Ollarvide debería hacer lo que la justicia debería al menos aparentar, que ni siquiera aparenta. Sí. Debería ser impoluto, debería ser alguien que no requiera dar Estás hablando de explicaciones. otro país, estás hablando Bueno, de otro país. pero eso es lo que tenemos como deseo de juez. A mí me gustaría pagarles ¿Cómo? bien a los Su jueces. señoría no es impoluta. Ollarvide. Ollarvide no Yo recibe digo un el más ejemplo mínimo a- análisis. al azar, digo. Ollarvide determinó que el patrimonio de los Kirchner en 24 horas era un patrimonio válido, ni siquiera lo examinó. A ver, vamos con las dudas y certezas de la política. Esta te va a gustar, Paulino. A ver. Certeza de la política, ya son polémicas estas certezas de la política. A ver, dale. Mirá, certeza de la política, no hay re-re. Certeza, esa es una certeza de la política y si no me lo ponen, pues no me las acuerdo, la certeza de la Bueno, política. no es re, a ver. Espera, pero es una certeza. Es la primera, o una pregunta? no, Ahí está. Yo creo que hoy es una certeza.
No le dan los votos en el Senado. No hay reelección. Salvo que haya un acuerdo con algún partido. Hay preocupación. En el documento que la oposición firmó, creo que fue impulsado por los más díscolos, y introdujeron al radicalismo y al FAP porque en última instancia los peronistas no kirchneristas intuyen que radicales o frentistas podrían, con el argumento de avanzar en reformas que la Constitución podría mejorar, avanzar en la idea de algún acuerdo para una posible reelección. Yo sé que es rebuscado, pero quiero decir, sí es certeza en la lógica. Ahora, la Argentina desconoce la lógica y cualquier pronóstico de cualquier politólogo, como decía Winston Churchill, en el mundo, en 6 meses, lo que vos digas, en general es para explicar esos 6 meses, ¿por qué no sucedió lo que dijimos que iba a ocurrir? En la Argentina eso se potencia. Paulino, no hay en los escenarios que estamos viendo para el año que viene. Ahora, si la economía explota al 8% anual de crecimiento, es decir, estos escenarios... Si 4 senadores dicen que es posible discutir la reelección, o 6, puede haberla. ¿Y en diputados? Diputado le puede dar el número, se hace una elección hoy con la firma de las bancadas opositoras no pero llegan. Muchos de ellos se van, de los que firmaron. Tienen que hacer una y no te olvides que están renovando la elección del 2009, que fue la peor del kirchnerismo, con un 30% promedio en país, muy alejado del 54% de la última elección. Para vos no está archivada la RR. Lo que estoy diciendo es 99,9% que no, pero aseguro se lo llevaron preso. No sé si me explico. Pero eso para un economista es certeza, 99,9%. A ver, otra certeza, mirá qué polémico esto. Cada vez que digo esto, Macri se enoja. Espero que venga al programa el martes como tiene comprometido. Macri con poca chance. Y Vidal también con poca chance, salvo colapso económico. Todo se juega dentro del peronismo. Estas son las certezas, lo que uno ve en las encuestas. ¿Es así? Totalmente. ¿Sí? Sí. Me parece que está ahí. La batalla con Scioli, para mí picando en punta, claramente, y con un discurso que es el que dijo hoy en el Congreso del PJ, ¿no? Un discurso que es, por un lado me presento como candidato, soy una opción, soy algo distinto, pero por otro lado digo, soy leal a la presidenta, le agradezco a Néstor todo lo que me enseñó, le agradezco a Cristina todo lo que me enseñó, no hay que perder lo que conseguimos desde 2003, o sea, un candidato que se dice el más leal de todos, pero que, no sé, mañana, pasado mañana, hace un acto con Pimpinela, con 40.000 personas que no tienen nada que ver. No es con Pimpinela, es con la princesita... Karina. Bueno, con la princesita Karina. Karina. No solo Karina. ¿Te gusta la princesita Hay más. Karina? No, pero hay más. Sí. No, ni la acabo de decir en una canción. La princesita Karina y con Cacho Castaña. Bueno, Cacho, efectivamente. Gran cantautor. Mañana en el Estadio Único de La Plata se supone sin banderías. Ahora, de todas maneras, digo, es la continuidad en el cambio. ¿Correcto? Sí, así lo llama definir el propio Scioli. Lo que los publicistas dicen que la Argentina requiere, salvo implosión o explosión del sistema, que no la hay, ¿correcto? Porque efectivamente los números dan, hoy en la Argentina, que hay 3 dirigentes políticos que están sobre el resto. Daniel Scioli, Sergio Massa, la presidenta. El problema del kirchnerismo como tal todo es peronismo, todo es peronismo. Bueno, por eso la certeza respecto a que la asociación está dentro del peronismo no fuera, salvo que se construya, muy difícil. Muy difícil porque les cuesta a esa extraordinaria maquinaria que es el radicalismo, en términos supermercadiles, tiene una extraordinaria logística, un centro de distribución formidable, pero el problema es que no tiene producto a poner en góndola. Porque Alfonsín quedó perimido para muchos, veremos, porque Cobos, vamos a ver si puede resurgir desde una victoria en Mendoza, o porque Ernesto Sanz debería construir algo que hasta aquí no ha sido. Hoy no figura en ninguna por encuesta. Caso. Ninguno de los dirigentes que mencionás del radicalismo figura. Ojo, a mí me parece que ustedes están hablando de 2015 más que de 2013. No, 2013 es una elección legislativa y realmente... Es la antesala, ¿no? Claro, no, por supuesto. Ahora, yo te digo, pregunto, porque a los especialistas en economía nos pregunta cada vez más de política, entonces uno está obligado a escuchar, como nos pasó con la energía, que todos tuvimos que hacer un curso acelerado de cuestiones energéticas. Pero yo lo que escucho a politólogos que me merecen cierta confianza es que al oficialismo se le hace muy difícil ganar en los distritos claves como la capital federal, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Y la provincia de Buenos Aires pinta dividida. Y la otra pregunta que me hago es si la figura de Scioli va a ser aceptada por el cristinismo-camporismo, llamémoslo así. Bueno, él se juega a eso, a ser el sucesor. Él se juega a ser el sucesor, una transición ordenada, no traumática. Esa es clara la apuesta de Scioli.
definitivamente. Es evidente que... No parece ser la apuesta del kirchnerismo, me parece que... No sé. Me parece que últimamente han venido Massa de acá última se lo ve algunos con... intelectuales del kirchnerismo que cada vez lo ven con más simpatía. Es que no hay otro. ¿Cuál es el candidato del kirchnerismo puro, del Hemos kirchnerismo? visto en la historia que no existe. hay un candidato, después todo se columna. Va a ser un consuelo, Scioli, finalmente. Ahora, ¿por qué decía lo de Macri? A ver si coinciden. Porque Macri parece ser el candidato perfecto de Cristina. Es decir, quien más la levanta a Macri es Cristina, y permanentemente lo elige como Fue muy adversario. inteligente en ese sentido lo de Macri y Scioli, muy inteligente. ¿Ah, sí? Para pararse en el centro de la escena, pelearse entre ellos, decir que estamos frente a una crisis, anticipar incluso la reunión, resolver el conflicto, ¿no? Sacarse una foto y dar señales de diálogo y consenso, y un país que resuelve conflictos puertas adentro y en una mesa. Distinto a lo que más hace el kirchnerismo. Y bueno, claro. Y los subtes, ¿cuánto lo discutimos? 10 meses. Y todavía no lo terminó. Y la legislatura no se sabe si se lo va a aprobar la semana que viene a Macri. Macri diciendo, bueno, si no me lo aprueban, no lo tomo. ¿Y de quién es los subtes? Perdón. Bueno, Scioli también tiene ese distinto, problema, ¿no? ¿no? El problema de la gestión. Tiene ese problema. O sea, tiene mucho conocimiento, tiene algunas cualidades, tiene un montón de heridos que se fueron del kirchnerismo que Pero le tiene están 3 pidiendo, años de gestión por delante. Pero sí, y además tiene una gestión que no es buena. A Macri le están recomendando y ser aparte candidato. que depende del fondo de la Casa Rosada. No, pero ¿sabes que dicen por lo menos los ciolistas? Ahora este año, que, este fin de año que se tiene, estrechó de claro, fondo, que tienen claro. todo lo... Para el aguinaldo. Eso ya para dar el aguinaldo ahora, antes de fin de mes. El antes 21. de- Lo van a pagar el 21 de El 21 diciembre. pagan el aguinaldo. Ya está Ahora- anunciado, pero... Es raro, estamos en una cosa rara, ¿no? Como si el logro fuera pago el aguinaldo. Claro, Sí, por eso es que sí, el objetivo... sí. Antes inauguraban, viste, una autopista de... A Macri le están diciendo que sea candidato a diputado en la provincia, porque se quedó sin candidato, huérfano. Melconian es una opción, pero digamos, Melconian, Jorge Macri, cualquiera es de suicida todos. ser candidato a diputado en la provincia, Macri es suicida. Bueno, pero si libra la batalla allí y gana, y Massa no es candidato y no rompe con el oficialismo, y la contracara de Alicia Kirchner es Mauricio Macri, No nos olvidemos que Scioli fue candidato en el 2009, ¿no? No, pero el Por electorado, ejemplo. el electorado de la capital Kirchner. lo condena a Macri si él puede decir que de Si todas se va maneras a la gestión, no, de todas maneras va a ser candidato a presidente y que por lo tanto no se va a abocar de lleno a la gestión y que lo libera y en consecuencia el 10, el mismo día de la asunción como diputado, le deja el camino allanado y resuelve la interna del PRO dejando a María Eugenia Vidal, por caso 2 años al frente de la gestión. Estoy hablando de la especulación que en algunos sectores del macrismo Macri la desecha hoy, no quiere saber nada, así como no quería saber nada con otras opciones, la de ser senador en la Ciudad de Buenos Aires por caso, que me parece que es la de menor cuantía. Hay que ser osado para jugar en la política. Es decir, hay que jugar fuerte, decís. Y me parece que Kirchner le enseñó a muchos que hay que ser osado. O alguien pensaba en Scioli gobernador en el 2007, de verdad. Scioli que hizo toda la Ni él, carrera ni él en lo la Ciudad pensaba. de Buenos Aires. Ni él lo pensaba. Que a los Quería ser propios candidato. desairó 2 días antes diciéndole no soy candidato en la ciudad, soy candidato a gobernador. O en Solá, candidato a gobernador de la provincia. O en Carlos Rucauf, otro de estricta militancia en la Ciudad de Buenos Aires. En el año No 99, está por Kirchner, ejemplo. ¿no? Para pensar ese tipo de cosas en el gobierno, me parece. A ver, Y no se reeditó Olivos, efectivamente. les pregunto la última, porque va a ser el tema clave de la semana próxima, el 19. Moyano llena Plaza de Mayo, obviamente, con Micheli. Mira, Si no llena Plaza de Mayo, Sí, Moyano. bueno, había algunas dudas. La Plaza de Mayo es cierto que ahora está Sí. acotada, es la mitad de la Plaza de Mayo. Sí, yo creo que la capacidad de movilización solamente del gremio de camioneros le basta y le sobra para colmar la Plaza de Mayo. Va a tener, por supuesto, su aporte Pablo Micheli con los estatales y los afiliados de la CTA. Y va a ser una nueva demostración de fuerza que seguramente no vaya a tener otro propósito que ese. Un dato que te comento, están mandando desde el gobierno empresarios, no está yendo por supuesto el gobierno a través de ninguno de sus funcionarios, pero envía a empresarios que tienen buen vínculo con Moyano para ver si de alguna manera pueden hacerlo bajar un poco Un los cambio. decibeles. Exactamente. Bajar un cambio del camión. ¿Les parece a todos muy alocado incorporar a Moyano a esta suerte de acuerdo social o de pacto social si es que en algún momento le llega a producir? Pero la idea es empezar a hablarle al oído a Moyano, empezar a tratarlo un poco menos mal que hasta ahora, a ver si de alguna manera pueden tenerlo, si no adentro de alguna suerte de acuerdo para el año que viene, no cascoteándolo permanentemente. Es decir, si lo pueden amansar a Moyano para tratar de coordinar este pacto social de, Sí, además no nos de olvidemos precios y que- salarios. No nos olvidemos que siempre está el fantasma de las causas judiciales que están en Comodoro Pi, en algunos juzgados federales. Pero Moyano dijo que no tiene miedo a eso. Sí. Es más, lo meten No preso tiene- a Moyano, se convierte en un mártir. No, yo creo que ningún juez, ¿O no? a ver, yo creo que ningún juez, Maxi, Está en quiere el juego meterlo político preso. Moyano ya. Ollarvide lo mete preso a Moyano y No es solo lo Ollarvide, tenés está, en un año está Ollarvide, a Moyano Bonadío, viendo el partido de está Fero. Bonadío. Bonadío.
Por eso, hay varios jueces federales y hay otra causa judicial también que está muy de a poquito empezando a asomar y tiene que ver con negocios paralelos que fue haciendo Moyano en estos últimos años a través de sus colaboradores. Por eso te digo, no es todo tan sencillo. Hay varios jueces que están en eso y el gobierno sabe que tiene determinada llegada con esos jueces como para decir, bueno, apretá un poquito el acelerador para mostrarle qué le puede llegar a pasar. De todos modos, en lo inmediato sí, la plaza la va a llenar. Sí va a ser un acto fuerte, le está costando mucho a Moyano, por otro lado, articular esta alternativa que se había planteado desde la CTA, sobre todo, de llamar a la clase media a marchar con los sectores disidentes del sindicalismo. La clase media no va a marchar o va a ser realmente escasa la participación, porque nunca la clase media argentina, y sobre todo la de la Ciudad de Buenos Aires, ha acompañado al sindicalismo, y menos al sindicalismo que expresa Moyano, que es un sindicalismo de combate, por lo menos en los años 90. Pero sí va a haber una plaza fuerte. Parece que el gobierno no tiene claro qué hacer con Moyano, por lo que está diciendo vos. Por un lado, quieren llegar a él para tratar de amansarlo, eso diría, fue un error enfrentarlo de esta forma, y por otro lado, lo quieren acorralar judicialmente, ¿no? Sí, una cosita final. 2013 es indispensable para el 2015, tengo mis serias dudas respecto a lo que decía Néstor, efectivamente, porque de lo contrario, el 2009 marcaba que Cobos era casi presidente, que Narváez la tenía ya servida. Tiempo lo que falta. Y en política, efectivamente, 2 años. Y en la Argentina, con la dinámica política de la Argentina... En un escenario te cambió el escenario. Sí. Te cambió el panorama. Y recién estaba pensando en la góndola que veíamos recién, nos faltan algunas figuras que apenas se están insinuando, tipo Roberto Labaña, por ejemplo. Bueno, Labaña, sí, ¿que va a ser candidato a senador o no? Porque dice que no, pero lo están buscando. No solo Moyano. De lo mismo, pero Moyano, por ejemplo, también con diálogo con Scioli, con Massa, Labaña parece que está hablando con todos. Podría ser candidato de la Unidad en la ciudad. Gracias a los cuatro. Nos comemos ahora la picadita un poquito más tranquilos. Una tandita chiquita. Que no es estuvo caliente, estuvo picante, que la política argentina es así. Tandita chiquita y nos despedimos. Ya volvemos.